Maternitats, paternitats en no maternitats ha sido la primera edición de Sabers Colectivos, un proyecto que nace de la idea de visibilizar y dar voz a las distintas realidades que habitan en la Val d'Aran. El documental parteix d'un model ecosistèmic que és força important entre nosaltres, però que l'experiència de maternar, de no maternar, no se pot veure solet des d'un lloc. La nostra viuença hi ha travessada per diverses capes que com els colors se barregen entre ells. Era experiència propi cos que materne, era comunitat que sostén o no la nostra realitat, era família on hem crescut, les polítiques públiques entorn les maternitats, el desir, els pous. Totes aquestes capes se barregen formant un color únic entre totes nosaltres. Això és força important, però que en la maternitat totes hem un color diferent. Quan guardem amb atenció aquestes experiències, hi ha on vedem els matisos, les contradiccions, les veritats pròpies de cada història. Però que no pretén esta categoria barrada ni identitat imposada. No parle sin que hi ha manera de... Parle de diverses formes de viure uno aquesta experiència que en tot dà vots a totes aquestes persones, totes aquelles realitats que existissin que han d'estar entendides. En esta línea, durante todo el año pasado, estuvimos trabajando con un grupo de personas a quienes les atravesaba esta temática, ¿no? Y con quienes pudimos compartir información, distintas vivencias, dudas. Y al final fue todo este intercambio de historias lo que ha permitido que ahora hayamos hecho este documental, que finalmente ha recogido 7 testimonios de todas estas experiencias que originalmente empezaron en este proyecto. El primer viatge que parlarem en casa del tema jo família, me planteja Calvert. Me planteja Calvert perquè ho havia bastant clar, jo en l'inici li digui que no. Portàvem a massa relativament poc temps, portàvem uns anys. Me demanec, tu vols estar mare? I jo, la resposta ràpida, sí, no. I jo, en el meu cas, sí, sempre ho havia tingut clar. No sé si era instint patern o què era, però sempre havia estat amb nens, m'agradava, havia treballat i tenia molt clar que, no sé per què, però que volia tenir un fill o una filla, o diversos, però sempre havia sigut quelcom que m'agradava, la idea. Mi proceso de la maternidad no había planeado, pensado hasta los 35. Siempre había pensado en la adopción. Y justo llegando en la Val d'Aran, conocí el padre de Aran y decidí pues, que sería un lugar idóneo y bueno para la crianza de un niño, desde ese rinconcito único del mundo, la Val d'Aran. La primera vez en la infancia, cuando era pequeña, no por estándar de vida, ¿no? Que es lo que siempre te dicen, cuando seas grande vas a ser mamá. Pues jugaba a ser mamá, pensaba en que cuando fuera grande iba a ser mamá. Pues jo estic amb un noi que acabo de conèixer fa molt poc i portem menys d'un any i arriba un moment en el que, com a moltes ens ha passat, moltes vegades tens un retras i arriba el moment en el que dius, bueno, em vaig a fer una prova d'embaràs, amb la sorpresa que dona positiu, i allà es paralitza el món i és en el primer moment en el que jo em plantejo la maternitat. Però ens trobàvem en un moment de la nostra vida en el que
en el que no era el moment. Jo vivia amb la meva germana en un pis compartit, tenia una feina de temporada, ell també vivia en un pis compartit amb els seus amics i te'n dones compte de que no és el moment. I realment vaig tenir molta sort perquè tant amb la meva parella com la meva família em van acompanyar molt amb totes les meves decisions respecte a la interrupció de l'embaràs. Cuando era jovencita lo veía a mis primas que embarazadas, ¿no? Y decía qué se siente ser madre o cómo sería. Yo tenía que trabajarlo porque había montado un negocio y yo me embaracé. Entonces al embarazarme yo no podía cesar el negocio. Hasta el último momento yo tuve que trabajarlo. O sea, tenía dolores del parto desde las 3 de la mañana, entonces hasta las 11:30 del día de la mañana tuve que aguantar. Entonces me agarraba los dolores de parto y me agarraba del mesón que tenía y lo apretaba y terminaba de pasar y otra vez atendía a la gente. Entonces otra vez me agarraba y otra vez... Entonces ya pasó más o menos a las 11 de la mañana, ya no había gente tanto como en la mañana. Sí, entonces decidí irme yo a la clínica donde iba a tenerlo, ¿no? Es un pensamiento que ha ido evolucionando mucho a lo largo de mi vida. De niña la maternidad estaba muy presente, en la adolescencia yo me moría por ser madre también, y sí que fue más o menos a raíz de los 18 años, cuando llegó el feminismo a mi vida, que este pensamiento cambió totalmente. Y no porque el feminismo signifique no maternar, sino porque con él llegaron las voces de las mujeres y por lo tanto sus testimonios, sus experiencias y demás. Entonces, pues bueno, el pensamiento crítico ahí empezó a florecer. Doncs jo sempre he volgut ser mare, però la primera vegada que m'ho vaig plantejar de veritat va ser després de Jocs, el 2020, més o menys, amb la meva anterior parella, però al no funcionar vaig pensar que ho volia fer sola, perquè encara que jo em veia jove, doncs ja tenia 40 anys i trobava que era el moment. Sempre he tingut de referent a ma mare perquè ens ha criat sola el meu germà i a mi, a dos nens. Aleshores, no era tan complicat per mi psicològicament. El proceso del embarazo y maternidad genera miedo de todo tipo. Antes, pues, por no saber cómo es un mundo desconocido. Pensaba si pues igual económicamente iba a poder o no, o si iba a estar en un sitio adecuado. Esos eran mis miedos. Durante la maternidad, mi miedo ha sido el no poder estar con mi niña el tiempo suficiente para estar con ella, ¿no? Porque trabajamos, porque estamos mucho tiempo fuera y pienso que es muy importante tener tiempo para los niños. Doncs al principi surten bastantes pors, sobretot la de si ho faràs bé, què passarà, és així previ, la por que et sorgeix és aquesta, de com ho farem, què passarà, com ho afrontarem, i ja vas buscant informació, vas enterant-te de coses, vas demanant amb amics, i aquesta és una de les primeres pors que sorgeixen. En el moment en què jo dic que no és el moment, que si aquest embaràs tirés endavant, jo considero que no aniríem bé, no estem en la situació econòmica per tirar endavant un embaràs, no hi ha una estructura familiar sòlida. Llavors, amb aquest pensament, jo tinc molta por de que es faci malbé la meva relació, la qual en aquell moment està en un moment superpotent, en el que ens estem coneixent, en el que estem fent moltes coses junts, i no és el moment de donar un pas tan gran com tenir un fill. També tinc molta por de què diran. Jo tinc una feina en la que estic molt a gust, soc una persona en la que m'agrada molt treballar i en aquell moment em fa molta por perdre la feina o què diran a la feina, com em miraran, i a la vegada també com serà el procés. No sé com serà, no m'he informat mai
i no sé com ho viuré i com afectarà això al meu cos o al meu futur. O sigui que al final no és una cosa que sigui culpa teva i ja m'he culpabilitzat molt de temps. De fet, ja la societat ja s'ha encarregat de fer-me culpable quan no tinc la culpa de res. Doncs en aquest procés he tingut moltes pors. Una d'elles, bueno, seré capaç, ho faré bé, com m'ho muntaré jo sola, no? amb la feina, tant econòmicament com a l'hora de poder anar a treballar sense el nen. Perquè, per exemple, ja no arribes 4 mesos de baixa, en canvi jo, quan puc deixar el nen a la guarderia és a 6 mesos. Com em puc organitzar aquests tempos, no? Com puc fer? Trobo també absurd haver de treballar jo i amb el que cobri pagar una persona perquè cuidi del meu fill. Penso que ell em necessita, jo el necessito i hauria de tenir més temps amb ell. En mi caso, fue una batalla muy dura. En el día de la prueba estuve mucho tiempo y rehicieron la prueba muchas veces hasta que detectaron y una enfermera con mucho dolor me ha dicho que posiblemente mi hijo tenía síndrome de Down. Y eso me generó un miedo por el desconocido. Entonces estuve yo y el padre de Aran ese día muy triste y llorando. Fue cuando nos comunicamos a la familia y dio la sensación como que era casi un duelo el hecho de que podía venir con síndrome de Down. Y pasado 24 horas nos dimos cuenta del drama que estábamos haciendo por algo que simplemente no conocíamos. Era un miedo hacia el desconocido. Yo creo que el primer miedo, no tanto como miedo, sino un poco como injusticia, es un poco el rechazo por parte de la sociedad como si fuese una persona egoísta por no querer tener hijos. Y yo lo veo totalmente al contrario. Me parece que tener hijos en el sistema actual no me parece la manera idónea de maternar. Entonces, por una parte también me parece injusto porque me parece que maternar tiene que ser una experiencia preciosa y me parece injusto que yo no pueda disfrutar de ello porque no voy a maternar siguiendo mis principios y como me gustaría que fuese, ¿no? A jo me vengueren més espous d'empús. Matilda néixer en novembre, tal com a jo m'incorporé de la baixa en març, entre aquest Covid. I la veritat que se comença a generar aquesta nova època d'incertidumbre que a jo personalment m'ha afectat molt més perquè pensava que estava en depressió postpart. L'estrès màxim és quan et diuen vinga, ja pots anar cap a casa i allà sí que va ser un moment de caure en el túnel o passar pel túnel que ens anem a casa amb això, què fem ara? Que de fet tenim una foto que és brutal, que estem amb una cara a passerells els dos allà del rotllo. Ens han dit que anem cap a casa. Aquesta, per exemple, és una por que va ser inclús divertida ara, però en aquell moment era al·lucinant. Uf, anem a casa amb això. Hi ha d'espous que pensi que auem en general just estudi l'avui important era la gran frase aquella de, a poc dit en castellà, no dejes que la M de madre aplaste a la M de mujer, no? Era de dir jo vull estar capaç de poder crear tot, o sigui, de cuidar a meva illa, però no acaba de renunciar a les causes que m'agrada, òbviament s'acaba renunciant a moltes causes. Aquí heu també, com a mare, com a pare, aprenes, no? Aprenes que la vida t'ha canviat, està millor, sincerament, en molts aspectes. És allà atrapar aquest equilibri a continuar siguent tu la persona que vos esté. Los miedos de allá eran como cuando eran pequeños, o sea, una madre siempre está pendiente, qué van a comer, qué le pongo, que estudian, siempre ya pendiente de pequeños detalles para mañana o para el futuro, ¿no? Pero a la comparación de allá estaba a su lado de ellos. Y yo me sentía, aunque tenga o no tenga dinero, yo estaba feliz porque mis hijos estaban conmigo.
ya. Entonces, y ellos también se sentían bien. ¿Por qué? Porque mamá estaba con ellos. A mí me ha gustado siempre atenderlos, darles lo mejor que yo podía tenerlo, o darles a ellos. Pero a la comparación de ahora, a veces es muy triste, estando lejos una persona no sabe qué pasa. Una cosa es hablar por móvil y otra cosa es estar con ellos. Yo personalmente aquí, yo estoy bien, pero mis hijos están allá y parte de mi vida o parte de mi cuerpo està allà con ellos. Quan hi ha realitat que hi hagi un bebè en casa, quan te comencen a sorgir totes les paus del món. Encara venc, ese minge, ese no minge, ese tal... I, bueno, te trapes amb un procés nou que pensi que de res t'explique. No fa tampoc que t'expliquen, no?, òbviament, però te trapes molt solet en aquest sentit, te trapes com a desemparat. Yo, pues, la experiencia que tuve no fue fácil, pues yo tuve una pérdida de mi bebé, ¿no? Mi primer embarazo, ¿no? Lo perdí con 8 meses y pienso que en todo este proceso que fue duro, a mí me faltó acompanyament emocional. M'he trobat algunes incomprensions, diguem, no? A l'hora de voler-ho fer sola. El més gran, diguem, ha sigut el tema de l'edat, perquè vaig anar a la Seguretat Social 15 dies després d'haver complert els 40 i ja em van dir que si hagués anat 15 dies abans hagués entrat i 15 dies després no. Aleshores, clar, són molts diners. No tothom s'ho pot permetre, no? Jo vaig haver de fer un esforç molt gran per poder tenir aquest recurs, per poder arribar al meu objectiu. Cuando me pasó todo esto, que a los 5 meses de embarazo me dijeron que iba a perder mi hija, que había un problema, estuve afrontando todo esto sola, ¿no? Y no, pues a la final pues haces lo que puedes, ¿no? Y siento que me ha pesado mucho no haber tenido ese tipo de acompañamiento porque al final lo arrastras. Luego, desde los 5 meses que estuve haciendo pruebas para ver si la bebé pues iba a estar bien, si se podía salvar o no, a las 30 semanas tuve que pues interrumpir mi embarazo. Y cuando fui a Barcelona a hacer este procedimiento, pues no sé, iba como perdida, ¿no? Iba porque me decían que tenía que ir. Yo en realidad no sentía exactamente lo que me estaba pasando y no sabía qué sentir. Sabía que me sentía mal, pero sin más, ¿no? Y pues la experiencia que tuve allí fue realmente duro porque, bueno, pues al ser una interrupción tenían que parar el corazón. Y bueno, pues estuve ahí 2 días en una sala de parto que aunque yo estaba en mi habitación sola, pero bueno, la sala de parto estaba toda llena de habitaciones con madre dando a luz y pues yo escuchaba cómo nacían los bebés y yo tenía la mía en la barriga muerta, ¿no? Y bueno, pues me tenían que provocar el parto porque como no estaba de parto, pues me lo tenían que provocar y ese proceso es muy largo. Estuve un día entero, más de 24 horas, con pastillas para provocar el parto, ¿no? Y pues nació la bebé y gracias a que pues la comadrona de aquí de Viella me recomendó que la viera, que la tuviera en brazos, yo decidí tenerla en brazos y siento que me fue bien, ¿no? Que fue, digamos, como que el único apoyo que tuve en todo ese proceso. Luego después tuve que hacer todo el duelo como pude, sola, sin saber, o sea, recuerdo que visité allí mismo en el hospital de Barcelona, pero tuve que ir yo a una cita que tuve con una psicóloga especializada en perinatal, ¿no?
En duelos perinatales solo hice una vez, a los 15 días de haber tenido la niña, ¿no? Y luego ya sola. Y fue muy duro porque tenía muchísimo miedo de que me fuera a pasar lo mismo. En l'època en la que jo vaig interrompre el meu embaràs, d'això s'ha modificat molt la llei de la interrupció de l'embaràs, o sigui que jo parlo d'una època en la que els hospitals podien decidir si ho realitzaven o no, en la qual et diuen que a partir d'aquell dia has d'estar 3 dies que no pots anar a cap centre a interrompre el teu embaràs perquè es diu que els 3 dies de reflexió. Ella m'informa dels tipus d'interrupcions que existeixen, però ella està obligada també a presentar-me uns tríptics que t'expliquen, en el cas de que volguessis no interrompre'l, que això a mi em sembla una mica violent perquè tu ja has pres una decisió i has anat a comunicar-la al teu metge. Allà se't presenten uns tríptics amb, si fossis mare, les ajudes que tindries, amb bebès, amb coses que tu en aquell moment has decidit que no és el moment. Estar tants dies reflexionant és dur. És dur perquè el cervell et passa males jugades i quan tu ja has pres una decisió i estàs dies sapient que el teu cos s'està formant alguna cosa que tu no vols, perquè tu has pres la decisió de que no és el moment i que no ho vols tirar endavant, i encara tinguent molt de pollo de la meva parella, encara i així hi ha moments que et debilites. L'altra part de violència va ser el moment d'arribar al centre d'abort, en el qual et fan una ecografia, les quals ja te n'han fet més per saber de quan estàs i tot. El que passa que allà no tenen cap cuidado en si t'ho ensenyen o no, si tu ho veus o no, si sents el batec o no. En aquell moment em va ser molt violent, perquè estàs en un moment que dius, vale, ha arribat el moment, m'adormiran, me'l trauran i no vols tenir que sentir un altre cop la pregunta de si estàs segura, tenir que viure una situació tan freda, en el que et fiquen en un box i vinga, ara et vindran a buscar, et fiquen en una camilla, t'adormen, et despertes un altre cop, et donen una compresa i un paracetamol i et diuen vinga, ja està, ja pots marxar. I ràpid, que en tinc moltes per entrar. No et diuen com serà la recuperació, què et pot passar, no tens cap baixa de feina, perquè realment estàs adolorida, t'acaben de dormir sencera, estàs una mica descol·locada i tens que tornar a la vida i realment és dur. Siento que no soy la misma persona y que a la final arrastras todo eso y que de alguna manera sale. Y bueno, pienso que sí que debería quizás de haber más apoyo ya no para un caso específico como el mío, sino en general a la maternidad. La maternidad és difícil. Una altra resistència és el model familiar, sobretot amb la gent que et diuen de tot, i una de les coses que em deien és negaràs al teu fill a tenir un pare, i jo realment sí que l'he tingut però no ha estat al meu costat, aleshores trobo que a vegades és millor fer-ho sola que tenir un pare que no estigui present. Amb aquest procés m'he adonat compte que també hi ha molt tipus de famílies que són vàlides per la criança d'un nadó. Nunca dejas de ser madre. Cuando tienes tus hijos y hasta que mueras siempre eres madre. Entonces es muy distinto que estés aquí comunicándote por móvil, y otra cosa es muy distinto que estés con ellos, lo ves, compartes, o sea, disfrutar los pequeños detalles. Parecen pequeños pero son enormes. Cuando hay alguna fecha especial no puedes compartir con ellos, un cumpleaños, Navidad. Mi hijo, el menor, cumplió 15 años. Me dice, mamá, cumplo mis 15 años y tú no estás a mi lado. Nunca me he separado de ellos y ahora separarme de golpe. Salió bachiller, tampoco estaba.
Cuando decidí venir no pensé que me iba a quedar tanto tiempo. No pensé que me iba a quedar 4 años sin ver a mis hijos. Si para llegarme a mí me ha costado 3 meses, yo llegué en 3 meses a Europa. Ya, entonces, ¿en qué tiempo regresaría yo allá? Ya de entrada ya me choqué con eso. Entonces ya no esperaba volverme de 1 año, ya era imposible. En el primero yo enfrenté durante el embarazo la resistencia. ¿Por qué? Sobre todo por detectar tan pronto que el bebé iba a venir con alguna anomalía. Pongo anomalía porque, claro, es algo fuera de lo que se espera. Y entonces a partir de ahí empezó el acoso por la parte de la salud para que hiciera pruebas más reales y así poder abortar. Mi caso fue diferente, fue una cuestión de aceptación y de amor incondicional a la condición que venía el bebé. Entonces la lucha con la cuestión de la salud desde el principio fue eso, yo quiero seguir con ese embarazo independiente de cómo venga. Y luego la resistencia por parte de la sociedad cuando ya está el bebé. Más que resistencia, creo que es la sociedad no comprende por qué decidí tenerlo. Pobrecita de ti, una carga para ti toda la vida. O pobrecito del niño, ¿no? Con padres tan saludables y el niño viene así. Y esas incomprensiones de la sociedad. Pero desde el principio he tenido muy claro que no debería enfadarme. Lo que tenía que hacer era educar a la sociedad. De la misma forma que yo fui resistente con la salud y decir, yo lucho por eso, ese es mi derecho, por la vida de mi hijo. Del otro lado, con la sociedad lo voy a educar. Tengo que enseñar cómo es ese mundo. Tengo que ensenyar lo que és la diversitat. Les resistències que ens hem trapat, o violències, han sigut diverses pendent el temps. La primera, sobretot en meu cas, sigué estant embarassada, a nivell de l'agents de l'hospital, de tot el personal de salut, eren moments bastant incòmodes parlant en termes d'un xinyau de gordofòbia. Ella diu, òbviament, tu te n'has de cuidar, ells t'ajuden a cuidar-te, a que no agarres aquests quilos de massa, a que no te passes, a que te cuides, a que menges bé, però haurem jo experiència, exacte, jo experiència, sonque jo, en tot el procés, bastant desagradable. I una violència que també ens vam trobar, i aquesta va ser més punyent, va ser la de donar el pit. Just vam poder donar el pit el primer dia i per dolor, perquè s'ha de dir, per dolor i per incapacitat en aquest cas, no? Perquè li feia molt de mal. Era com nosaltres teníem clar que li volíem donar el pit, però vam notar una pressió i unes tensions de que ho has de provar, de que ho has de fer, d'insistir a la mare de que donés el pit, i no es pot donar el pit amb les llàgrimes als ulls, ni amb tensió a tot el cos, que semblava una pedra. Jo no me sentiré menys mare ni menys emna, però no m'ha guanyat el pit, sincerament. I a causa que, a més, mos ha ajudat molt a poder haver una sèrie de rols més equitatius a nivell familiar. Jo hi vaig participar més d'aquest procés, diguéssim, perquè, clar, érem el Bibi i també ens ho podíem repartir d'una altra manera. Principalmente la de que me definan como una persona egoísta por no querer ser madre. Sí que veo que hay como mucha incredulidad sobre, pero ¿cómo no vas a ser madre? Como si fuese el fin último objetivo en mi vida, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro, me encuentro a veces con el debate de esa responsabilidad de que tengo que ser madre en comparativa como si ser padre en este sistema conllevase exactamente a lo mismo, ¿no? Entonces me encuentro muchas veces con, si este señor puede ser padre, tú puedes ser madre, como si conllevase lo mismo a nivel individual para la persona ser madre y ser padre, cuando está clarísimo que no es así.
Me hubiese gustado que me dijeran que la maternidad es difícil, que cambiamos mucho y que tenemos que pasar muchos procesos las madres, ¿no? Siempre me decían, bueno, pues te vas a trasnochar, la niña se va a enfermar y te va a tocar cuidarla, todas esas cosas, la parte como mala, siempre te lo decían y pues decías, no pasa nada, pues lo haré. Pero lo que nunca me dijeron es que en verdad pues hay una carga emocional detrás muy grande. Y siento que no nos preparan para eso y que no nos dicen nada. Porque a la final es algo desconocido y cuando pasas por algo desconocido, la incertidumbre es más grande, ¿no? Si lo hubiese sabido o otras personas le hubiesen dado voz a eso, vas como más preparado. Porque a nivel físico pues sabemos que es un proceso difícil, que todas no tenemos la misma experiencia, pero sabemos que vamos a pasar por un proceso difícil. Pero a nivel emocional, aunque todas seamos diferentes, a la final es lo mismo, ¿no? Un cambio hormonal, eso te dificulta en otros aspectos de la vida, ¿no? Luego tienes que pasar a cambiar tu vida totalmente y hacer un cambio tan drástico de la vida. A la final eso te genera emocionalmente una inestabilidad. Y entonces creo que deberían de prepararnos para eso y como creo que también deberían de advertir las consecuencias que trae, ¿no? Al final hay consecuencias. Y yo creo que también deberíamos elegir desde ese conocimiento, si en verdad queremos atrevernos a hacer eso. Porque yo creo que si a mí me hubiesen dicho por todo lo que uno tiene que pasar, quizás, no sé, pero quizás no hubiese tomado la decisión de ser madre. ¿Qué me hubiera gustado saber antes? Creo que la única cosa es que la maternidad es un camino solitario, que se hace solo. Lo demás, no creo que haya literatura que explique, sobre todo en mi caso, sobre la diversidad, porque eso es aceptación y amor incondicional. Aprender a ser madre de Aran con Aran. Caminar junto con él me enseñaría a ser lo que él necesita, lo que él tiene que tener para su vida. Me hubiera gustado saber antes sobre la maternidad, no tanto por mí, sino por las mujeres que sí que ya han sido madres, es la verdad sobre la maternidad, con todo lo que conlleve, lo malo y lo bueno. Creo que lo bueno es muy fácil de contar, pero siempre queda como tapando toda la parte negativa, ¿no? Entonces, si supiésemos la verdad sobre la maternidad, podríamos las mujeres llegar de manera libre a la maternidad, ¿no? Y lo que veo a mi alrededor es que las madres se sienten engañadas. O sea, cuando llegan se encuentran con algo que no es lo que le han explicado toda la vida. Y, ostras, es que no hay marcha atrás, ¿sabes? No hay un... Ahora me veo con un bebé y ese bebé va a seguir creciendo y va a ser parte de tu vida toda la vida y esa responsabilidad ya la tienes. Entonces veo que muchas madres se sienten engañadas y eso me destroza porque, bueno, no hay solución posible ya. Si iba a saber que me tuviera que separar, yo no haya tenido a mis hijos así, no lo haya tenido. Yo tuve la oportunidad de venir hace 24 años aquí a España. En Argentina, cuando estaba trabajando, yo entré de una agencia, entonces de la agencia me ofrecieron venir pagado con todo aquí. Y yo ese entonces tenía 2 hijos, pero no había dejado mucho tiempo. Mi madre estaba viva y iba cada año. Entonces yo dije no, perdí a mi madre ese año y yo tuve que regresar porque mis 2 hijos estaban con ella. Tú sabes trabajar, però el amor de tus hijos no puedes canviar por dinero. Mos hagués agradat saber abans, en ben cas tot, tema de primers auxilis, perquè primer viatge, o és la primera setmana que començarem a dar-li de menjar a Matilda, s'estufen. O sigui, cau carrer molt normal que s'estufen. En aquest moment entra en pànic, per exemple. Després venga aquí el senyor que ha sigut socorrista, anunciós de primers auxilis, tan tranquil, agec. Et això sigui aquí un moment de vale, no s'hi ha res. O sigui, aquí ho sigui quan digui
Mos podrien dar un curs, no? També? O mos podrien preocupar a nosaltres per un curs de primers auxilis per si t'estufa ton bebè. Doncs realment m'hagués agradat saber, abans de començar tot aquest procés, primer que amb 40 anys ja sembla que siguis gran i ho has de fer sola, sense tenir la seguretat social que t'ajudi. També m'hagués agradat saber que un cop ha nascut el nadó ho has de fer tot sola. Per exemple, una baixa de maternitat no t'ajuda a fer-ho a l'hospital, quan normalment totes les baixes t'ho fan des de l'hospital. Totes les ajudes també has d'anar tu a demanar-les. Aleshores, per exemple, jo vaig estar 12 dies d'ingressada, tens 15 dies per arreglar els papers. Què passa si amb aquests 15 dies no ho pots fer? També has d'anar, jo que anava amb la cesària, amb una operació important, amb el nadó recent nascut, a moure molts papers, trobo que hi haurien d'haver moltes més ajudes amb això. Jo a la societat li demanaria sobretot que no jutgi tant a l'home com a la dona a l'hora de prendre decisions tan importants, perquè són decisions en les quals has tingut que passar per un procés de parlar amb tu mateix i que estàs molt perdut i no saps ben bé què et passarà. I realment que no ens hem de sentir malament per prendre una decisió amb el nostre cos i amb el nostre futur, sobretot, i en el futur d'un ésser humà que podria haver sigut i no era. A un noi que es cau amb la bicicleta i té por del que li passarà, en tot moment l'acompanyen, i li diuen tranquil, t'has trencat un braç però s'arreglarà. Rebre aquest acompanyament en l'àmbit dels hospitals i sanitari, m'agradaria haver-lo rebut, en què em diguessin tranquil·la, que no passarà res i tot sortirà bé. ¿Qué diría el sistema de salud? Que informar, sí. Acoger a la madre, a la familia, sí. Pero el acoso, no. Y para la sociedad, pues diría que la cabeza de mi hijo no es un palo santo, que no se puede salir frotando por la calle, que la gente por ver un niño diferente se cree que puede, sabe, ya invadir su espacio, su naturaleza. Yo diría eso, me río porque, claro, hemos pasado por tantas situaciones, ¿sabe? De gente que ya llega y se cree que es algo que puede tocar, que puede acercar y tal. Y es muy gracioso que ahora Aran, ya con casi 8 años, me mira y dice, mamá, ¿ese quién es? Como, ¿por qué me está tocando? ¿Por qué me está abrazando? Es alguien que yo conozco, ¿sabe? Pero es así desde bebé. La gente entender que es una crianza como cualquier otra. Es un desafío, pero es un desafío que he nacido para eso. Lo que yo le diría a la comunidad, pues que nos valoren, que dieran importancia a este proceso de maternidad. Que aunque sea un proceso natural, pienso que ser madre es tan valioso y tan importante porque le estamos dando continuidad a la vida. Y yo creo que no se ve así. Porque, por ejemplo, si te quejas porque estás cansada o porque no has dormido, la gente que contesta, pues tú has querido ser madre, ¿no? Es decisión tuya. Y no tenemos que callar, ¿no? Para no quejarnos, porque es malo quejarse, ¿no? Quedamos como malas madres. Y no debería ser así. Yo pienso que deberían de apoyarnos. Deberían de apoyarnos y deberían darnos ese espacio. Deberíamos de tener más tiempo para maternar, para estar con los bebés, para dar lactancia, ¿no? A la final tenemos 4 meses y los médicos te aconsejan dar 6 meses de lactancia y tienes 4 meses de baja. Entonces, ¿qué haces los otros 2 meses? Si li hagués de donar un missatge a la societat del que demanaria o el que necessitaria, que m'he trobat que necessitaria, seria més temps pel meu fill, perquè al final
Doncs això, es trobo ridícul haver de pagar algú perquè mentre jo treballi i cuidi el meu fill, perquè el que necessitem és passar temps amb ell, criar-lo, i per això el tens, no? Per estar amb ell, per conèixer-lo, no? Per ensenyar-li el que són els meus valors, el que penso jo com ha de ser criat un bebè. Penso que això no ho ha de fer una altra persona, encara que estigui especialitzada en fer això. Penso que cada família ha de formar doncs, el seu entorn, la seva mentalitat. Penso que també està una mica desactualitzat el tema de l'edat de ser mare. Cada cop som mares més grans, estem preparades per ser-ho més grans, i en canvi des de la Seguretat Social està previst de ser-ho abans dels 40. Per exemple, jo vaig anar quan feia 15 dies que havia complert els 40 i em van dir que si hagués anat 15 dies abans, tot aquest procés m'ho cobria la Seguretat Social. O sigui, a mi no em costava res econòmic, de diners. En canvi, a l'anar 15 dies més tard, ha sigut un procés car i la veritat és que en algun moment desagradable, no? Perquè dius, ho podré fer jo sola, arribaré econòmicament, a sobre que ho fas sola, no? Que sigui algo tan car i que t'acompanyin tan poc. Doncs a nivell de professionals, el que jo comentaria, i és basat en l'experiència que hem tingut, és un treball molt col·laboratiu entre el que serien els equips docents i professors que hem anat visquent, tant els de l'escoleta com els del col·le de Viella, d'infantil, que gràcies perquè hem aconseguit complementar a casa el que es treballa o s'ha de treballar en cada etapa, i tot això per una curiositat nostra a com complementar el que ella feia durant... Clar, és on es passen més hores, quasi, a l'escola, durant el dia, i és veure com ajudar a casa en el seu desenvolupament. Jo, a nivell de comunitats, penso que hi ha causa que a vegades se mos oblida, que no hi ha ni ha família igual ni mainatge igual. Ella diu això ho hem de tenir present, que cada nen és un món, cada família és diferent, i que cada mainatge ha un ritme. Hi ha altra cosa que a jo sí que m'agradaria dir en veu alta, és que els mainatges no són pegui, són mainatges. L'únic que necessiten els mainatges és paciència, molt de reforç per part dels pares d'ajudar a convertir-les en aquelles persones que van a en un futur molt pròxim. Sí, és un missatge a la comunitat de mares. Els pares també podem estar als grups de WhatsApp i també participem amb les activitats i cumples i tot, perquè a mi jo m'enfarto de dir fiqueu-me al grup de WhatsApp, sisplau, per sistema sempre hi entra la Berta. I no, i molts de cops és com no, ja m'encarrego jo, però és que no ens tenen en compte. Me gustaría decirles, bueno, lo primero que es necesario que cambie el sistema en el que vivimos y esto creo que una parte muy importante que puede ayudar a ello son políticas públicas. O sea, creo que las políticas públicas actuales son insuficientes para poder realmente ser madre o padre en condiciones dignas, sin renunciar a una carrera profesional, sin renunciar a sueños y sin renunciar a priorizarse una persona, ¿no? Y me da pena porque realmente, a mí me gustaría quizás poder decir lo mismo, pero porque vuelvo a decir, no es una cuestión de que no quiera maternar, si es que yo creo que tiene que ser una experiencia, wow, preciosa, ¿sabes? En plan, llevar un ser vivo dentro de ti y quererle a algo más que a tu vida, o sea, tiene que ser increíble. Y por eso me parece una injusticia, porque es como, es una decisión muy meditada y que la contemplo todos los días de mi vida. O sea, está trabajada, está pensada, no es a la ligera. Y bueno, conlleva la parte buena y la parte mala, obviamente. Lo que gano, pero también cosas que me pierdo. Y luego, por otro lado, creo que y no es una crítica hacia el feminismo, pero sí que es como para ponerlo en valor sobre la mesa. Creo que el feminismo tiene una deuda pendiente con la maternidad en general. Creo que queramos ser madres o no, debemos acercarnos a la maternidad, leer sobre ello, informarnos y sobre todo acompañar a las madres en ese proceso, ¿no? No es algo contrario, la maternidad forma parte del feminismo y el feminismo de la maternidad, o sea, para mí es indispensable y creo que es completamente necesario que trabajemos en ello y que nos acerquemos y que escuchemos a las madres también.
Para nosotras siempre fue importante remarcar que no hay una única manera de vivir la maternidad y no únicamente desde la experiencia directa de quien es o no madre o padre, ¿no? Sino también desde este otro lugar en el que todas fuimos hijas, todas estuvimos en algún momento en el vientre materno, ¿no? Y tuvimos esta primera experiencia que de alguna manera evidentemente también condiciona o moldea un poco la manera en la que nos relacionamos ahora con ella. Hi ha un espaci on entene que la guardada, els malestars, van més enllà dels discursos tradicionals de les maternitats. Per ser viatges se demura que els hemnes siguin mairs, sense espaci a preguntar-se què significa això, que canvie, que se perdu, que se guanye. Som que en tot escoltar els relats sense prejudicis podem comprendre la magnitud de l'impacte. En un som que t'aquí materne, també t'aquí acompanye, o totes aquelles que no a canet. Ell hi aporta d'obrir conversa i entrenar a escoltar. Este proyecto responde a la necesidad de seguir haciéndonos preguntas. ¿Qué me remueve a mí de este tema, ¿no? y qué pasa en el mundo con todo esto? El millor de la meva decisió és que realment s'ha complert el que en el primer moment em va passar pel cap. Si realment tenim que tenir un fill, el tindrem. Ha sigut el que ha passat aquest any amb la meva parella actual i hem tingut un nen preciós que ha vingut quan hem volgut. Era millor de ser junts, sens dubte, pensi que és just, ell era. Sí, la Mati. Matilda, sí. L'altre dia llegia la frase, que no sé si era de Paola Roig, que és molt tòpica, com la diria Albert, pero ell jamás pensé que mi hija me pudiera caer tan bien. Yo me pasa constantemente. Tengo una niña maravillosa que le da sentido a todo lo que he hecho. El millor de la meva decisió doncs, és complir el meu objectiu, que és tenir el Roc. De ser madre, madre es hermoso. Los hijos es un regalo de Dios. Lo mejor de mi decisión está claro, es Aran. Creo que de una forma muy real, muy palpable, Aran ha venido para afirmar mi papel en el mundo, no como su madre, pero también como una mujer que cree en las minorías y hace valer que en el mundo ser diferente está bien, está guay.